Y estamos en Levítico 1:1. Entramos al libro sellado de Daniel en esta parte de Levítico. Y encontramos las letras en verde, cada 8 letras que significan Jehová, Yod, Hei, Vav, Hei. Y se encuentra donde dice: Jehová Dios llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Y esto se confirma en el código, donde las letras que vemos del nombre de Dios también tienen un significado en estas palabras, y es la palabra Kará, llamar, Moshe, él. Acuérdense que cada vez que Dios hablaba con Moshe, estaba una palabra antes del nombre, que es él, que significa Dios. Jehová y Ogel, tabernáculo. Y este código dice: Jehová Dios llamó a Moisés al tabernáculo. Pero vamos a Amos 3:7, que nos explica correctamente esta profecía que se está cumpliendo. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto se está cumpliendo porque estás visualizando lo que Dios tiene para nosotros. Revelaciones para los últimos tiempos. Estamos en Levítico 4:2-3. Y nos dice dos códigos. Uno está en rojo, el otro en verde. El verde es el ungido, el Mesías. Seguido de esto está Yeshua y luego la palabra he aquí en hebreo. He aquí el Mesías Yeshua. ¿Qué nos dice el Mesías Yeshua? Que este es un código que se revela en Levítico. Donde están estas letras, en esas palabras, se forma un código. Y lo vemos como Asa, Ser, Ejad, unido, Jená, alguna de ellas, Cohen, sacerdote, Mashiach, ungido, Ashma, culpable, Quejatá, pecar, Karaf, ofrendar, Al, a causa de. En resumen dice: hacer unión ante la falta, y el sacerdote que se ungió, que sea culpable de pecar, debe ofrendar por esta causa. Hoy vemos tristemente que cuando vemos la falta en aquellos que dan la palabra y están faltando a los mandamientos, muchos no quieren contrariarlo. Pues es humano, hay que dejarle. Y el Mesías dice aquí en este código que se debe hacer unión en la congregación y exhortar al sacerdote o al pastor ungido que sea culpable de pecar, debe ofrendar por esta causa. No solamente decir, bueno, sí, ya pequé, ya pedí perdón y la que sigue. No, debe ofrendar, debe reparar el daño que hizo. Porque
estamos acostumbrados a decir, sí, ya me perdonó, pero no sé por qué me está pasando esto. Del castigo no te salvas, pero aún también de que no repares el daño. Dios está deseoso de perdonar, pero también quiere darse cuenta que aquellos que sirven a los demás, cuando caen, no solamente deben de pedir perdón, sino reparar aquel daño que se hizo. He aquí el Mesías Yeshua nos exhorta a esto. Levítico 4, 2, 3. Ahora estamos en Levítico 4, 22 al 24. Y tenemos dos códigos. Tenemos la palabra Yeshua en verde y en rojo tenemos con Él, o sea, con Dios. Y acordémonos que estamos en Levítico y por eso estamos tratando de aquellos que son líderes, pastores, o como quieran llamarse, que deben ser servidores de su congregación. Estamos viendo que las palabras, por ejemplo, en rojo está Ejad, uno, Misbah, mandato, Elohim, Asa, hacer, lo, no, Asan, culpable, On, deseo, Yada, conocer. Estas son las palabras que está. Y dice, un mandamiento de Dios, no te hagas culpable, a saber. O sea, habla a la congregación de lo que sucedió con el que está sirviendo en la congregación, llamado pastor, y infinidad de títulos que tienen, porque son hombres y cometen errores. El Señor ya nos dijo cuál es el tratamiento en la imagen anterior, pero aquí nos está diciendo que si callas te haces culpable. Por eso dice en Levítico 22, cuando es un jefe el que peca inadvertidamente, hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Nuevamente tiene que reparar, pero el código dice, no te calles, no te hagas culpable. Es un mandamiento de Dios para corregir a aquellos que le quieren servir a Dios, pero que es común que puedan tener caídas porque estamos hechos de polvo. Estamos en Levítico 4:24. Las letras en rojo. Y dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Estamos viendo que este código quiere decir Mashiach, el ungido, y aparte tenemos la palabra carpa, que es como una casa de campaña grande, que en aquel tiempo todavía no estaba el templo, y se llama Ojail, tabernáculo, pero también quiere decir la palabra pero obedecemos. Y tenemos precisamente este código, Mashiach Ojail, y
tenemos las palabras en rojo: Makom, lugar, Asher, donde, Shakhat, de huella, et el o la holocausto. Y dice el lugar donde se degüella el holocausto. O sea, los errores que se cometan por parte de los jefes, pastores, aquellos que sirven a Dios y a su palabra y al Mesías. Si cometen un error, porque todos somos pecadores, pero dice que el sacrificio, la reparación del daño, debe ser delante de la congregación. Este es el lugar del holocausto, del pago. Entonces la palabra que encontramos es que el Mashiach en Elohail, la carpa, es un lugar donde obedecemos y donde reparamos el daño que hayamos cometido. Estamos en Levítico 9, del 9 al 12. Tenemos dos códigos, uno en verde, cada 7 palabras la primera letra, y tenemos en rojo. La palabra Java, ser, lo encontramos que es la letra Hei, la Vav y la Hei. Y estas letras se encuentran en estas palabras, que es Yoret, grosura, y Kabed, corazón, y también la palabra Min, del, que resulta un código que dice: en el altar la grosura del pecado, no fuera, sino dentro del templo, nuestros errores, dentro de la congregación, dentro de nuestro corazón. Y por el otro lado tenemos en rojo, primero la palabra de Yod Hei Vav Hei, Jehová, y luego Yeshua. Y vemos en cada letra el significado de la palabra donde se encuentra. Y vamos a resumir que dice: en el altar toda la grasa del corazón a Jehová se quemará y entregará a causa del altar. Por eso decimos muchas veces: quiebra mi corazón, porque la grasa lo ha endurecido como una piedra. Por eso dice: toda la grasa del corazón a Jehová. Tener un corazón limpio para Dios. Y el único que puede hacer esto es nuestro Padre. Y aquí está tratando precisamente en estas imágenes que hemos visto hasta aquí acerca de la palabra Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento, reparación y regreso a Dios. No nada más pedir perdón, sino Teshuvah es esto, que es lo que nos enseñó nuestro Mesías. Esto lo vimos en Levítico del 9 al 12. Y aquí tenemos un código en Levítico 13 del 7 al 18. Las letras están en rojo y van desde la 18 a la 7, o sea, en forma inversa. Como hemos visto, Dios maneja
su palabra al derecho y al revés, y solamente es posible en hebreo encontrar los significados con las distancias que el Señor pone, la equidistancia. Y vemos que la primera palabra dice Yeshua y la siguiente Bosh. Quiere decir Yeshua avergonzado, Yeshua Bosh. Y en la siguiente imagen vamos a ver qué es lo que nos dice el siguiente código. O sea, las palabras donde se encuentran las letras de este primer código. Lo estamos viendo en Levítico 13 del 7 al 18. Y entonces tenemos que el código dice: si se ha extendido y está contaminada toda la carne de lepra, volverse por quien existimos. O sea, de manera avergonzada, arrepentida. Regresar a nuestro Señor y Salvador, que es el que cura. Y encontramos que la lepra era una enfermedad que tenía un significado de pecado. O sea, era consecuencia del pecado. Y esto lo vemos porque en Levítico los sacerdotes eran los que revisaban y veían si era inmundo o no. ¿Por qué? Porque era contagioso. Y recordemos, en esos tiempos había pocas medicinas, eran algunas plantas, acordémonos que estaban en el desierto, y solamente la mano del Mesías, la mano de Dios a través de su Mesías, podía curar esta enfermedad provocada por el pecado. Estamos en un código que comienza en Levítico 13:10. En uno solamente es 13:10, en otro es 10 y 11, y luego en otro 10, 11 y 12. Y ahorita vamos a darle comprensión. Pero aquí nuestro Dios nos está explicando un método con el que Él pone sus códigos también, y que nos hemos de haber dado cuenta que aunque tratamos, por ejemplo, el nombre de Yeshua en un código, está ligado a otro que dice Mesías, Mashiach, y está ligado a otro. Esto es lo que nos está diciendo aquí el Señor, que aunque hayamos puesto separadamente los códigos, los pueden ir uniendo para tener toda la comprensión de ellos. ¿Y qué es lo que nos dice primero en Levítico 13:10? Está en rojo, primera letra de cada palabra, y nos dice Shalaf, Veja y Shalú, que quiere decir la combinación equidistante. Lo pusimos en unas flechas blancas donde se comienzan las palabras, como Shalaf, que es equidistante. Y nos está diciendo, por ejemplo, vemos en verde que está el nombre de Yeshua, pero este código con el siguiente, que otra vez es el nombre de Yeshua, pero si se fijan, coinciden en la yod de la palabra Mejía, carne viva. Entonces es como si se encimaran.
Por eso dice que hay una combinación. Y entonces, como hemos nombrado, también en Levítico 13:10 está el nombre de Yeshua junto con el versículo 11, 10 y 11, y otra vez Yeshua, pero en el 10, 11 y 12, cada 28 letras. En verde era cada 8 letras, y ya lo dijimos acerca de el código Shalab Beja Shalub, que quiere decir vamos a encontrar códigos que se entrelazan entre ellos. Es una técnica que Dios utiliza y que nos dicen muchas cosas, porque vemos que los nombres sagrados son llaves para abrir la sabiduría de Dios. Respetamos el nombre de Jehová y respetamos el nombre de Yeshua, y les vamos a llamar tal como ellos quieren llamarse, Yeshua y Jehová. Y vamos a ver en la siguiente imagen qué nos quiere decir los códigos, y estamos en Levítico 13:10. Y vemos que el primer código, que es Yeshua, que lo pusimos en letras verdes, el código dice: en carne viva la llaga crónica en su piel. Pero ¿quién nos los va a explicar? En Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y el segundo Yeshua, que está en letras rojas, dice: en carne viva, en su cuerpo, si brota será lepra. Y nos los va a explicar Lucas en 5:12 y 13. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas en 5:13 dice: entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Como vemos, el tratamiento que tenía la lepra era cómo se trata el pecado, y se menciona que la lepra es el resultado del pecado. Al último, Levítico 13, del 10 al 12 dice: entonces el sacerdote lo examinará, y si hay alguna hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo. No lo aislará porque es inmundo. Y si la lepra brota y se extiende en la piel y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces, esto es lo que vimos acerca de estos códigos de Yeshua.